Buenas noches, mi nombre es Leonel García y en este video voy a presentar el desarrollo del proyecto final de base de datos correspondiente a la creación del sistema para la gestión de un almacén de piezas de repuesto, ¿verdad? La base de datos fue desarrollada utilizando SQL Server, aplicando creación de tablas, claves primarias, claves foráneas y relaciones entre entidades, eh, con el objetivo de controlar las piezas disponibles, sus proveedores, almacenes, estanterías y el inventario. Inicialmente se creó la base de datos llamada almacén repuestos DB, la cual será el contenedor principal donde se almacenarán todas las entidades necesarias para administrar la información del almacén. La primera instrucción corresponde a Create Database, utilizada para crear la base de datos, y posteriormente se utiliza el comando use para seleccionar la base de datos que se va a crear y administrar las tablas del sistema. Lo primero que creamos aquí creamos la primera tabla, que es tipo pieza, y se inicia con la tabla tipo pieza porque esta contiene la clasificación general de las piezas, ¿no? Esta tabla permite almacenar el código del tipo y su descripción, evitando repetir información en otras tablas. Y el campo tipo funciona como clave primaria. Aquí estoy señalando, porque identifica de manera única cada clasificación de pieza. Por ejemplo, TU en mayúscula, una categoría de pieza y su descripción, que corresponde a tuerca. Luego, aquí están los ejemplos de TU, tuerca, TO, tornillo, BI de bisagra y PU de puerto, ¿verdad? Luego creamos la tabla proveedor. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Create table proveedor. La tabla proveedor almacena la información de las empresas que suministran las piezas. El campo... Sí, aquí. El campo ID proveedor se utiliza como identificador único y se genera automáticamente mediante Identitype, perdón. Perdón, profe, no sé pronunciarlo. Identity. Y la tabla pieza. Luego nos vamos a la tabla pieza. Creamos la tabla pieza, que es bastante importante. Y esta es una de las tablas principales del sistema, ya que representa las piezas almacenadas. Y según el requerimiento del proyecto, lo que usted nos mandó, cada pieza se identifica mediante dos letras correspondientes al tipo y un número correspondiente al modelo, ¿no? Aquí está. Luego se utiliza una clave primaria compuesta... Perdón, se utiliza una clave primaria compuesta porque la identificación de la pieza está formada por dos campos, el tipo y el modelo, ¿verdad? Esta clave foránea permite relacionar cada pieza con su clasificación correspondiente. Aquí está. Sí, y esta clave permite relacionar cada una de las piezas, ¿sí?, con su clasificación correspondiente. Y a continuación se creó la tabla almacén. Esta tabla tiene como función registrar los diferentes almacenes donde se guardarán las piezas de repuesto, ¿verdad? De esta manera el sistema puede manejar más de un almacén, y tal como lo plantea el enunciado.
El campo ID almacén se definió como clave primaria y utiliza la propiedad identity, lo que significa que SQL Server genera automáticamente un número diferente para cada almacén registrado y evitando los duplicados. Eh, Además, se almacena la descripción y la dirección del almacén para poder identificar fácilmente cada ubicación. Después se insertaron algunos registros de prueba para comprobar que la tabla funcione correctamente. Luego creamos la tabla estantería. Según el enunciado, cada estantería debe identificarse mediante un código de 3 letras, por lo que este requisito fue implementado en esta tabla, ¿verdad? Eh, Aquí en el campo código de estantería se estableció como clave primaria y utiliza tres caracteres para identificar, aquí tres caracteres para identificar de manera única cada estantería. Eh, También se creó una clave foránea que relaciona cada estantería con un almacén, ya que un almacén puede contener varias estanterías. Y posteriormente se agregaron registros de prueba para verificar que para verificar el funcionamiento de la tabla, ¿verdad? También creamos la tabla de inventario. Esta es una de las tablas más importantes del proyecto, ya que permite controlar el inventario de las piezas disponibles en el almacén. En esta tabla se registra cada pieza. En esta tabla se registra cada pieza, en qué almacén se encuentra y en qué estantería está ubicada y cuál es la cantidad disponible. Se utilizaron las claves foráneas para relacionar el inventario con las tablas pieza, aquí está, almacén y estantería. Gracias a estas relaciones es posible conocer la ubicación de cada pieza y la cantidad existente. Finalmente se insertaron algunos datos de ejemplos para comprobar que el inventario registrara correctamente la información, ¿verdad? Y luego agregamos, creamos la tabla pieza. Esta tabla fue creada para cumplir uno de los requerimientos principales del proyecto, el cual indica que una pieza puede estar compuesta por otras piezas, ¿verdad? Por lo menos aquí en tipo padre, eh, eh, modelo padre. Estos campos representan la pieza principal o la pieza padre, así como ya dije. Eh, Mientras que el tipo hijo y modelo hijo, estos campos representan las piezas que forman parte de la pieza principal. Y en el campo cantidad indica cuántas unidades de cada componente son necesarias para formar la pieza principal, ¿no? Luego, las claves foráneas permiten relacionar tanto la pieza padre como la pieza hija con la tabla pieza, manteniendo la integridad de la información. Luego creamos la tabla compra. Como parte de la ampliación de la estructura lógica del proyecto, se creó la tabla compra para registrar las adquisiciones realizadas a los proveedores. Mm,
aquí se almacena la fecha en la que se realizó la compra y en este campo ID proveedor relaciona cada compra con el proveedor correspondiente mediante una clave foránea. Y posteriormente se se registraron compras de ejemplo aquí para validar el funcionamiento de la tabla, ¿verdad? Luego, por último, agregamos la clave, perdón, la tabla detalle compra. Su función es registrar las piezas que forman parte de cada compra realizada, ¿verdad? En ID compra, este campo relaciona el detalle con la compra correspondiente. Y por lo menos en tipo, modelo, cantidad, precio, compra. Además, se almacena la pieza adquirida, la cantidad comprada y el precio de la compra del artículo. Las claves foráneas garantizan que solamente puede registrarse compras de piezas que existan previamente en la base de datos. Y finalmente se realizaron consultas utilizando el comando select para verificar que la información fue almacenada correctamente en cada tabla. Ahora vamos a explicar el diagrama. Comenzando por la parte inferior, encontramos la tabla tipo pieza, donde se almacenan los diferentes tipos de piezas junto con su descripción. Esta relación indica que cada pieza pertenece a un tipo determinado. Por ejemplo, una tuerca o un tornillo pertenecen a una categoría específica. Gracias a esta relación se evita repetir la descripción del tipo de cada registro de tabla pieza, ¿no? Eh, Aquí en proveedor pieza, en esta parte se encuentra la tabla proveedor donde se registra la información de las empresas que suministran las piezas. Y la relación indica que un proveedor puede suministrar varias piezas, mientras que cada pieza queda asociada a un proveedor determinado. Luego nos vamos aquí. La tabla pieza representa el elemento principal del sistema, ya que almacena la información de cada repuesto disponible. Y esta relación conecta a cada pieza con el inventario. De esta forma es posible conocer cuántas unidades existen disponibles y controlar el stock de cada repuesto. De inventario almacén. La tabla inventario también se relaciona con la tabla almacén, ¿verdad? Y gracias a esta relación se identifica en cuál almacén se encuentra almacenada cada pieza. Además del almacén, también es necesario conocer la ubicación exacta dentro del mismo. Y por esta razón, el inventario también se relaciona con la tabla estantería, permitiendo identificar la estantería específica donde se encuentra cada pieza. Y estantería almacén, cada estantería pertenece a un almacén. Esta relación permite organizar físicamente las piezas dentro de cada almacén y pues, mantener un mejor control de su ubicación. Y aquí empieza y composición de pieza. Uno de los requerimientos más importantes del proyecto era permitir que una pieza pudiera estar formada por otras piezas, ¿no? Para resolver este requerimiento pude crear la tabla composición pieza y en ella se registra una pieza principal y las piezas que la componen. Por ejemplo, una puerta puede estar formada por bisagras y tornillos, y esta estructura permite representar piezas compuestas sin limitar la cantidad de los componentes. La tabla proveedor y la tabla con proveedor compra se relacionan. Esto permite registrar que
proveedor realizó cada suministro de piezas. La tabla compra, detalle compra, almacena la información general de cada compra, mientras que la tabla detalle compra almacena las piezas incluidas en cada compra, indicando la cantidad y el precio correspondiente. Eh, Finalmente, el detalle de la compra se relaciona nuevamente con la tabla pieza. Esta relación garantiza que solamente puedan registrarse compras de piezas que existan previamente en la base de datos, manteniendo la integridad de la información. Eh, Aquí vamos a que se vea un poquito el diagrama completo. Bueno, ya se, yo creo que ya se ve bien, ¿verdad? Y pues, en conclusión, el modelo relacional permite observar de forma gráfica todas las relaciones existentes entre las entidades del sistema, ¿verdad? Gracias al uso de las claves primarias, las claves foráneas, y se garantiza la integridad de los datos y se cumple con los requerimientos que planteamos. Eh, y pues este fue mi proyecto. Muchísimas gracias, profesora, por escucharme y que tenga buenas noches.